Buenos días y gracias por la invitación a venir a compartir un rato con ustedes. Mi presentación obviamente va a tener un enfoque diferente a las cuatro que me precedieron. Primero, porque no soy abogado, soy economista. Y segundo, porque dentro de la economía soy más un economista general, macroeconomista diríamos, y no soy especialista en las APPs, como es Federico, entonces ahí llevo una desventaja. Para esta presentación lo que voy a hacer es, bueno, primero hablar en términos muy generales sobre lo que las APPs y algunos problemas que podrían existir en Costa Rica con la estructura, y luego poner un ejemplo en el cual me he apoyado con la Fundación Aliarse, una ONG en Costa Rica que se ha dedicado a apoyar las APP y de la cual yo soy desde hace poco, relativamente poco, miembro de su junta directiva. A ver, yo entiendo desde el punto de vista económico que las APP surgen sobre todo porque existen restricciones fiscales en muchos casos. En el caso particular de Costa Rica uno ve una situación fiscal comprometida con un déficit que ya llevamos prácticamente 9 años de estar por encima de lo que es razonable, y que lo que viene haciendo es que entonces se viene incrementando la deuda. Un país que ya empieza a ser altamente endeudado, empieza a tener restricciones para acceso a financiamiento y de ahí que surgen obviamente mayores necesidades para buscar alternativas de financiamiento. El problema cuando empieza a haber esos problemas fiscales es que los recursos que ya de por sí usualmente son escasos tienden a ser aún más escasos. Cuando hay restricciones presupuestarias, usualmente la inversión y sobre todo inversión en infraestructura es de la que usualmente queda relegada a un segundo plano. Es más fácil no hacer nuevas inversiones que despedir empleados o recortar salarios en la función pública. Es social, desde el punto de vista de la paz social se justifica y de que no quieren haber huelgas y todo esto, entonces la inversión pública usualmente se recorta. En el caso particular de Costa Rica, desde la crisis de los 80 prácticamente no hemos logrado recuperar el nivel de inversión pública que el país requiere y tenemos rezagos importantes. El porcentaje con respecto a la producción que se dedica a inversión pública está muy por debajo del promedio de Latinoamérica. Y la larga duración de los problemas fiscales ha hecho que tengamos rezagos importantes. Pero además, siempre y de todas maneras, aún sin problemas fiscales, existe una obligación de parte del Estado de hacer un uso eficiente de los pocos recursos disponibles que siempre se tienen, ¿verdad? Los economistas siempre hablamos de que los recursos son escasos y de ahí la imperiosa necesidad de usarlos con la mayor eficiencia posible. Y en ese sentido, la necesidad de medir adecuadamente cuáles son los costos y cuáles son los beneficios de cada proyecto se vuelve crítico, ¿ah? Y obviamente que si hay restricciones presupuestarias o una situación fiscal comprometida, como en el caso de Costa Rica ahora, eso se vuelve aún más crítico. La OECD, en una revisión reciente que hace da algunas recomendaciones para la gobernanza de infraestructura, y aquí tal vez quisiera destacar que tal vez ahí se me corrió un poco, pero es más bien el punto 7 el que quería señalar, es que basar la política pública de infraestructura en datos, o sea, que no irse por simplemente el sentimiento de mucha gente, sino en datos. Y aquí tenemos recientemente un caso donde una autopista que ya se iba a hacer no por concesión, pero al final por el escándalo en la prensa se echó para atrás un proyecto que ya estaba dando por lo que la gente pensaba que era sin necesariamente tener los datos. Y el punto 8, que está ahí más abajo, dice enfocarse en el desempeño de infraestructura del bien a lo largo de su vida útil, o sea, el tema del desempeño, o sea, no nada más cuánto está costando la obra, sino qué es lo que va a costar su mantenimiento a través de toda su vida útil y cuál va a ser también los beneficios que va a generar a través de su vida útil. O sea, es una visión un poco diferente a la que se ha tenido siempre. En el tema de transporte, también la OECD en infraestructura de transporte hace algunas recomendaciones y de nuevo enfatiza
que hay que definir estándares claros para el análisis oportuno de costo-beneficio de los proyectos. Otra vez, medición, o sea, hay que medir las cosas. Si las cosas no se miden, no se puede saber si se están haciendo bien o no, y al final usualmente resulta no se hacen bien. Y en particular para las APP, la misma OECD dice que las autoridades públicas deben elegir entre la oferta pública o la privada con base en un análisis de costo-beneficio. No necesariamente por hacerlo como obra pública enteramente tradicional, como decían ahora, o por hacerlo de APP, no por necesariamente hacerlo en un esquema u otro, ya se debe decir que uno es mejor que el otro, sino que hay que analizar, hay que hacer el análisis de costo-beneficio de cualquiera de las opciones. Y habla de que dentro de esos acuerdos debe especificarse en términos de servicios de infraestructura verificables. Otra vez, medir cuáles son los servicios que se están dando y qué es lo que surge de ahí para poder ver si es beneficioso o no es beneficioso. En Costa Rica, y sin entrar en muchos detalles, de nuevo, sin ser experto en el tema, se hablan de tres problemas identificados en las APP. Uno tiene que ver con cultura, y es la arraigada cultura estatista que existe en los ciudadanos, ¿verdad? Que al final no, es que si lo hace el Estado está bien hecho, ¿verdad? Mientras que si lo hace un privado, el privado lo hace porque va a ganar plata y entonces ahí ya va a salir más caro, ¿verdad? No necesariamente porque lo haga un privado y gane dinero, es más caro que el Estado haciéndolo al costo, o como digo yo, a lo que le cueste, ¿verdad? No importa lo que le cueste, al final usualmente termina siendo más caro que el privado. Y además que ha habido un descontento con la figura de APP, tal vez por las malas aplicaciones que pueden haber habido en el pasado. El problema con esto es que, si el Estado, decimos que lo haga el Estado, pero el Estado no tiene plata y las APP tampoco es una opción porque se involucra intereses privados y utilidades privadas, al final lo que ha terminado pasando en este país es que hay una no acción, no se hace nada. Y el costo de oportunidad de no hacer nada es sumamente enorme, sobre todo si ya dijimos que tenemos rezagos en infraestructura. Hay un problema de capacidad de gestión definitivamente en el país. Puede haber corrupción, a veces inseguridad jurídica de la manera que se hacen las cosas. Las adendas que usualmente se agregan a los contratos terminan con costos mucho más altos y desvirtuando el contrato original, pero sobre todo hay una incapacidad de gestionar incluso cuando hay recursos disponibles. En estos días salió en el periódico La Nación la noticia de ciento y resto de proyectos de infraestructura en educación, de edificaciones para educación, de los cuales creo que se habían ejecutado como 2 o 3, nada más, 2, ¿verdad? Ahí está la plata, no es falta de plata, es cuestión de que hay problemas de gestión. Y obviamente el tema de conocimiento, cuando hay un desconocimiento de cómo funcionan las cosas, pues obviamente entonces tiende a descartarse. Ahora, sin entrar en mucho detalle, claramente en el tema de financiamiento de obra pública, sea infraestructura, o particularmente en infraestructura, hay una gama enorme de alternativas, desde básicamente hacer la obra 100% en manos del Estado y el gobierno asumiendo 100% el riesgo, hasta eventualmente hacer contratos basados en desempeño o lo que llaman los bonos de impacto social o bonos de impactos de desarrollo, donde el riesgo ya se traslada de una manera bien diseñada, se traslada hacia el sector privado. Y en eso es un poco lo que quiero entrar ahora y hablar de un ejemplo, ¿verdad? Uno puede ver el contrato basado en resultados, me fui muy largo, donde básicamente hay alguien que presta el servicio y alguien que paga los resultados, con alguien en el medio que es el ente fiscalizador que verifica si los resultados están bien. Si los resultados se dieron, el pagador le paga, valga la redundancia, al prestador de servicios y ya entonces se remunera. Pero está basado en resultados, que es una manera, otra vez, cayendo en lo que se decía al principio, que todo sea medible. Si logramos medir, qué es lo que se quiere
obtener de cierto proyecto y se paga según los resultados que se están midiendo, entonces la relación costo-beneficio es muchísimo más clara y mucho más transparente. Dentro de esto están los bonos de impacto, que es muy parecido al anterior, solo que además de estar el verificador en el medio, existe un inversionista en el medio que es el que aporta el dinero y financia de alguna manera la obra y se le paga de acuerdo a resultados al inversionista. Entonces el inversionista tiene más claro para qué está poniendo el dinero, no simplemente decir, bueno, voy a poner el dinero a una obra para que se haga y si después sale mal la obra, pues igual recibe los dineros, sino que en este caso va a ser de acuerdo a resultados y si los resultados se dan, recibe la retribución. Entonces es mucho más transparente. ¿Cómo genera valor en este tipo de bonos de impacto, usualmente impacto social? Es que pone atención en los resultados, ¿verdad? Al poner atención en los resultados está mucho más claro y mucho más transparente que el objetivo de la obra que se está haciendo o del proyecto al final se va a llevar a cabo. Alinea incentivos con el bienestar de los beneficiarios. En muchos casos, si es una obra pública tradicional, simplemente ahí dice, bueno, a lo que cueste, y si los beneficiarios tuvieron beneficios, valga la redundancia, o no, eso no importa, sino que se hizo la obra. Bueno, aquí vamos a hacer una obra en la cual tiene que tener ciertos resultados y si los beneficiarios reciben esos resultados, entonces se paga o no se paga. Proporciona flexibilidad para lograr los resultados, porque está enfocado en resultados y en cómo lograr esos resultados, no está simplemente en hacer algo. Y si en el camino cambian las circunstancias, pues entonces como está enfocado en resultados, al final habrá que variar el esquema que se haga para lograr el resultado. Y finalmente hay rendición de cuentas hacia los beneficiarios, ¿verdad? Que es lograr que el beneficiario, si obtiene un resultado, se paga el tema. En el caso de aliarse, que les decía que una fundación o una ONG que está dedicada a promover alianzas público-privadas, ha generado un proyecto de esta línea que es de bono de impacto social que se llama Vigilantes del Agua. Es un instrumento financiero que condiciona el pago de resultados de una inversión social realizada. Y lo pongo aquí como un ejemplo. Tal vez el agua no como una infraestructura tradicional, pero al final termina siendo infraestructura y que algo que puede ser, de alguna manera, servir de ejemplo para otro tipo de esquemas de financiamiento de infraestructura más tradicional. La prioridad en este caso es un problema social, es un problema, en el caso del agua, es el uso más eficiente del agua en las escuelas. Trabaja con resultados medibles, o sea que es el consumo del agua, se tiene un cronograma que se va cumpliendo y tiene un alto retorno social. Para los participantes, pues tiene alto valor en el caso del pagador, porque al final tiene un rendimiento sobre su inversión, ya sea rendimiento financiero o rendimiento de acuerdo a los resultados que buscaba el pagador. Aumenta la transparencia de las operaciones de todos los operadores de servicio, porque al final otra vez estamos trabajando con resultados medibles. Tiene valor para el proveedor, porque al final incentiva a todos los proveedores a tener un alto impacto, porque estamos trabajando con base en resultados, y le otorga flexibilidad para poder innovar y mejorar programas. O sea, no se le dice cómo tiene que hacerlo, sino que usted, que es el operador, usted sabe cómo hacerlo y usted de camino va a tener que ir viendo cuál es la mejor manera para lograr los resultados. Usted va a ver cómo lo hace. No es un ente externo diciéndole al experto cómo es que tiene que hacer las cosas. Y obviamente tiene
un valor para los beneficiarios porque otra vez se paga por resultados, entonces el beneficiario, hay un incentivo para que el beneficiario reciba el objetivo final que se había buscado. En este caso, el de los vigilantes del agua, el objetivo es que se tenía o que se tiene, porque todavía el programa está vigente, es reducir en un 50% el consumo de agua en centros educativos de mayor consumo por estudiante en el país. O sea, se midió en diferentes centros educativos donde tenía un consumo por estudiante sumamente elevado, que obviamente reflejaba que había algún problema específico, cañerías rotas, o fugas, mal uso, etcétera, etcétera, y se empezó a trabajar. Este es un convenio que se hace entre el AIA, que es el proveedor del servicio, el MEP, que es pues, el ente rector de las escuelas, el sistema Coca-Cola, que es pues, como parte de su programa de responsabilidad social empresarial, termina siendo el que aporta los recursos, y Aliarse, que es, digamos, la fundación que está en el medio tratando de vincular a todos los participantes. Bueno, y en un esquema, como lo habíamos visto en el anterior, donde el inversionista aporta los recursos, Aliarse hace el convenio entre el pagador, que es el gobierno, que es el que paga el recibo del agua de las escuelas. Eventualmente ahí, en vez del MEP, debería ser las juntas de educación, que son las que más directamente están vinculadas a las escuelas, y el recibo del agua se le paga a los proveedores de servicios, y el AIA es el que está en el medio, pues, verificando la medición. Y en este caso, básicamente lo que se está haciendo es que el resultado es el ahorro de agua. Si no hay ahorro de agua, no se paga. Entonces se hace una medición de cuánto es el recibo de agua que están pagando cada escuela, y luego del programa, luego de que se hacen las inversiones, al que hace la inversión, o sea, al que provee el servicio en este caso, se le paga únicamente, se le paga la diferencia entre el recibo anterior y los recibos que vienen. Si estaba pagando la escuela 100.000 colones de agua y después empiezan a ver los recibos en 80.000 colones, 20.000 colones van para el que hizo las mejoras en el servicio de agua. Si no hay ahorro de agua, al final no hay pago por el servicio, y en ese sentido es que se dice que está vinculado a resultados. Y luego en teoría aquí lo que debería suceder es que luego de que el dinero se le paga al proveedor de servicios, eventualmente esto se le paga al inversionista, que es el que está comprando, digamos, un bono para financiar la obra. En este caso particular no hay un retorno hacia el inversionista, porque en este caso la Coca-Cola, dentro de su programa de responsabilidad social, aporta el dinero como una donación, y el dinero que digamos que no se le paga al proveedor de servicios, sino que sobra ahí, se está formando un fondo revolutivo que se vuelve a utilizar para los programas. Aquí nada más enfatizar pues que esto es un programa que viene desde el 2003, a partir de que empezó a gestarse en el 2003, en el 2006 se hace el convenio entre AIA y el MEP y los proveedores, y al final esto ha hecho que se reduzca al día de hoy cerca de un 50% el consumo de agua en los centros educativos que estaban en el proyecto, que es más o menos pasar de 950 litros promedio por estudiante por mes a 450 litros. Y eso significa bastante dinero ahorrado. Son 133 centros educativos impactados, y con obviamente los estudiantes teniendo impacto directo. Hago un resumen de las lecciones que yo saco de esto. No me saco el de 5 minutos. Ya la última filmina. A ver, en Costa Rica, de lo que se aprende de esto es que hay un marco jurídico amplio. No soy abogado y ustedes pues tendrán más experiencia en eso, pero sí lo que pasa usualmente en este país, que
Si no está bien especificado en la ley, el sector público no puede entrar a hacerlo, ¿ah? O sea, no, solo pueden hacer lo que está en la ley, entonces por ahí siempre tienden a haber trabas y el tema cultural obviamente, que la gente, mucho funcionario público tiende a escaparse por esa línea al no estar suficientemente claro lo de las APPs para poder hacer muchos de los proyectos, especialmente este tipo de proyectos que estaba mencionando. Ahora, obviamente se requiere un compromiso político para seguir desarrollando instrumentos que contribuyan al costo, eficiencia de los servicios públicos y el desarrollo de infraestructura. Cuesta mucho que se hagan las cosas en este país y solamente si hay un compromiso desde arriba, en verdad se logran hacer las cosas como tienen que ser. Y obviamente es necesario transparentar todo tipo de iniciativa público-privada, que es la clave para desarrollar este tipo de iniciativas. Si no hay transparencia, al final seguirá habiendo desconfianza dentro de esa cultura que tenemos los ticos, y no avanzará. Basarse en resultados tangibles, medibles, es fundamental. Y finalmente, estos instrumentos financieros contribuyen a maximizar el impacto de la inversión de los proyectos ambientales y sociales, porque hay una relación costo-beneficio que es medible, no es subjetivo, sino que se mide, y al final eso ayuda a que la eficiencia en el uso de los recursos que son sumamente escasos sea mucho mayor. Muchas gracias.